Vamos a continuar con el debate. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Colegas. Presidente, quienes creemos que hay que darle la confianza al Ejecutivo por las propuestas que en general se han delineado, la primera pregunta que nos formulamos es ¿por qué o bajo qué argumentos corresponde esta confianza? Y claro, el Ejecutivo ha dado primero un argumento general que los proyectos de ley presentados en el marco de una reforma política responden a la política anticorrupción del gobierno y al de fortalecimiento institucional. Pero, derivado de eso, el segundo acto es ¿a qué confianza específicamente se refiere? Porque en el documento presentado días atrás, el oficio 125 del 30 de mayo, nos presentó 4 proyectos de ley y una referida a un futuro proyecto de ley que iba a presentar vinculado a la inmunidad. Pero el día de hoy ya no son 4, son 5 proyectos de ley, además de la inmunidad, que es un futuro proyecto de ley. Por suerte, el proyecto de ley referido a la reforma constitucional sobre la inmunidad me señalan que ya fue presentado en el transcurso de la mañana. Pero entonces existe una segunda interrogante. ¿Es posible que el Parlamento entregue cuestión de confianza al Ejecutivo cuando se trata de reformas constitucionales? Y aquí esta mañana se ha señalado que el Tribunal Constitucional, en la sentencia de noviembre del 2018, ha habilitado al Ejecutivo para que pueda hacer cuestiones de confianza sobre proyectos de ley, incluyendo iniciativas constitucionales. Y yo a quienes señalan eso, no está lamentablemente nuestro colega Gino Costa, lo invito a revisar con más detenimiento la lógica del Tribunal Constitucional. Y digo la lógica del Tribunal Constitucional porque fue a mí a quien me tocó precisamente sustentar la inconstitucionalidad de la modificación del reglamento del Congreso de la República vinculado precisamente al procedimiento de la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que se discutía en ese momento en el Tribunal Constitucional? Lo que se discutía en el Tribunal Constitucional es si que la modificación del artículo 86 del reglamento del Congreso, vinculado al procedimiento para la cuestión de confianza, era constitucional o no, pero no porque se estaban discutiendo iniciativas constitucionales, sino porque hasta ese momento lo que se discutía era si lo que decía el reglamento del Congreso originalmente, que se podían hacer cuestiones de confianza sobre políticas generales del Estado, suponía también iniciativas legislativas. Lo que el Tribunal Constitucional razonó es que este sentido amplio al que se refiere en su sentencia, la amplitud se refiere a las políticas de Estado y de gobierno. El Tribunal Constitucional bajo ningún supuesto se refirió a que era posible hacer reformas, era posible hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Y no la... Tiempo adicional. Presidente, voy a requerirle por favor que en un debate tan importante me permita tener un poco más del tiempo de los 2 o 3 minutos que nos están acotando. Presidente, el Tribunal Constitucional no deliberó la posibilidad de que el Parlamento entregase cuestión de confianza sobre iniciativas de reforma constitucional por una sencilla razón, porque no fue eso lo que solicitamos. Y porque no era eso lo que estaba en cuestión en ese momento, pero además por un argumento de fondo. Porque según el artículo 206 de la Constitución, el Ejecutivo no puede objetar, no puede observar reformas constitucionales. Por eso el debate de esta tarde, colegas, es un debate de la defensa del foro parlamentario, en donde lo que tenemos que lograr es un punto de ecuanimidad, de equilibrio entre el control de poderes en una circunstancia en la que existen 2 poderes del Estado claramente confrontados. Si no somos capaces de reconocer y de entender que aquí hay 2 poderes que están disputando competencias y estamos argumentando a favor de uno o del otro, lo que estaríamos haciendo es estaríamos teniendo la posibilidad de caer en una arbitrariedad. Miren ustedes, hay 2 aspectos de la cuestión de confianza planteada, formalizada esta mañana por el Premier y antes en el oficio del Poder Ejecutivo, que no se pueden admitir. Uno, el plazo. Y digo, más allá de que el plazo sea el 15 de junio o sea septiembre, como lo dijo esta mañana el Premier,
digamos, flexibilizando un poco su posición original, como tampoco no es admisible, así como no es admisible el plazo, tampoco es admisible el supuesto de no modificación de los proyectos de ley de reforma constitucional o los proyectos de ley de leyes orgánicas en general. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptáramos la cuestión de confianza en los términos planteados por el Ejecutivo, significaría que el Parlamento está claudicando ni siquiera de un derecho, de una obligación. Estaríamos acordando algo contrario a la Constitución. Estaríamos claudicando de nuestra obligación de legislar, de deliberar. Y ese es su... Congresista, entiendo que el debate es muy interesante, pero hay 50 oradores en lista y hemos fijado un tiempo máximo de 5 minutos por orador. Vamos a darle un minuto más para que pueda concluir, por favor. Pido un par de minutos siquiera, presidente, por favor. Presidente, ¿por qué el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza y no puede objetar o observar los proyectos de reforma, los dictámenes de reforma constitucional? Por una sencilla razón, porque el Poder Ejecutivo nunca va a ser poder constituyente. El poder constituyente lo puede ser única y exclusivamente la representación nacional, el Parlamento de la República, ya sea como poder constituido cuando debate una reforma constitucional o cuando se convoca a una asamblea constituyente y por lo tanto es por naturaleza poder constituyente. Presidente, no incurramos en este error. Lo que nosotros estamos proponiendo, y ayer hemos alcanzado a su oficina, es una propuesta para que este conflicto de competencias, para que este conflicto de poderes no pueda ser determinado por los poderes que están conflictuados, sino sea una tercera autoridad, en este supuesto, el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué el Tribunal Constitucional? Porque lo que hay aquí claramente es un conflicto de competencias, en lo que el Parlamento está diciendo: yo no estoy en la obligación de tomar tus términos planteados y por lo tanto no debo aceptarte ni plazo ni condiciones, y en la que el Ejecutivo está diciendo: si es que tú no me aceptas las condiciones que yo te he impuesto, doy por denegada la confianza y por lo tanto quedo habilitado para cerrar el Parlamento. Este supuesto de conflicto de poderes no puede ser deliberado por el Parlamento, pues. No puede ser el Parlamento quien diga: yo tengo la razón y por lo tanto tú, Ejecutivo, estás equivocado. Ni tampoco puede ser deliberado solo por el Ejecutivo. Tiene que ser el Tribunal Constitucional como órgano constitucionalmente diseñado para este propósito. Presidente, un argumento final. Si es que el Ejecutivo tuviera una objeción sobre una reforma constitucional, ¿qué es lo que le corresponde hacer? Impugnar lo que el Parlamento puede haber hecho, no a través de una cuestión de confianza, sino a través de una acción de inconstitucionalidad. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Presidente, en consecuencia, no confundamos el procedimiento parlamentario. Mire usted, el Ejecutivo sí tiene iniciativa legislativa en materia de reforma constitucional. Claro que lo tiene. Pero una vez que gatilla el procedimiento constitucional con su iniciativa, esta se agota. Luego pasa a competencia del Parlamento. Y si es que tiene una objeción, lo que hace lo lleva al Tribunal Constitucional y lo objeta en el Tribunal Constitucional. Por eso el artículo 206 de la Constitución es clarísimo. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República... Para que concluya, congresista, le hemos dado... Presidente, con todo respeto a usted, aquí nadie tiene corona. A todos les hemos fijado 5 minutos, a usted le hemos dado 8 para que hable. Vamos a darle un minuto más para que concluya, porque hay 50 oradores y con el mismo criterio tendríamos que darle a nosotros 49 también los 8 minutos y nos quedaríamos hasta el día de mañana. Por favor, para que concluya, si fuera tan amable. Presidente, para terminar, presidente, lo que se tiene que hacer aquí es que para poder entrar a un debate sobre la cuestión de confianza, se tiene que delimitar qué cuestión de confianza es la que vamos a dar. Porque quienes creemos que sí hay que darle la confianza al Poder Ejecutivo, lo hacemos creyendo que esta confianza tiene que tener parámetros. No puede ser una confianza abierta e indeterminada en los términos planteados por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo sí puede objetar y hacer cuestiones de confianza sobre políticas de gobierno y sobre leyes e incluso leyes orgánicas, pero no la de reforma constitucional. Nuestra propuesta es concreta, presidente. Hacemos lo que solicitamos, es una cuestión previa para que se plantee en el texto final
la habilitación para que el presidente del Congreso pueda plantear una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y para que además se nos alcance antes de la votación un texto consensuado por la Junta de Portavoces que nos determine con claridad qué es lo que vamos a votar esta tarde. Gracias, presidente.